Entonces, hoy día, ya que ya tuvimos el primer control, ahora vamos a proceder a realizar las presentaciones de digestivo. Va a partir Marjorie. Me avisan si se ve y todo ya. Sí, sí se ve. Ya. Dame un minutito, Marjorie, para descargar la pauta para ir escribiendo. Yo te aviso cuando... Ya. Ya, Marjorie, parta nomás. Puede iniciar la presentación. Mario, ¿estáis hablando? Que no, Está no sin se sonido, escucha. Marjorie, sí. No, no hemos escuchado nada. Yo le estaba escribiendo por interno que parta, pero no me di cuenta que ya Sí, había partido. Por yo pensé que me favor. había caído el internet, profe. Ahora sí, Marjorie. Habla un poquito para ver si la escuchamos. Que no se te escucha nada, de No, verdad. nada, nada. Yo pensé que era yo. ¿Y De hecho, ahora? ni siquiera sale. Ahora Ahí sí. Sí, sí. ahora sí, Mayo. Ay, tenía mal conectado el audífono. Ya. Y Por un ahora momento pensé que había sido yo de nuevo y dije, otra vez me caí. no, yo hablaba y era como, ¿me escuchan? Aló, ¿me oyen? Ya. Dale. Ya, voy a empezar entonces. Que eso, ahí sí, ya. Entonces, vamos a empezar con lo que es el sistema digestivo y los temas a tratar principalmente son los órganos y funciones digestivas, las glándulas anexas, la digestión y absorción de cada macronutriente, junto a las hormonas involucradas en este proceso y también vamos a finalizar con lo que es la absorción final de los macronutrientes. Entonces, ¿para qué es importante saber el tema del proceso de la absorción, la digestión de cada macronutriente? Porque es importante que nosotros como estudiantes de nutrición sepamos qué es lo que pasa cuando nosotros ingerimos algún alimento dentro de nuestro cuerpo, con nuestras células, qué procesos se dan, cuáles no se dan y para qué nos sirve esto, que principalmente es para nosotros poder llevar a cabo nuestras actividades diarias. Bueno, vamos a partir con qué es la digestión. La digestión principalmente es un proceso donde los alimentos consumidos se van disminuyendo su tamaño, partiendo por ejemplo con la boca, que la trituración lleva a cabo este proceso también, y después también junto a las secreciones este tamaño va disminuyendo y así se puede ayudar a lo que es la absorción. ¿Se me escucha, cierto? Sí, sí se escucha. Sí, sí, Ah, sí, ya. ahí sí. Yo dije voy a Sí, estar ahí hablando. sí. Ya. No, Pero se ahora escucha sí. muy bajito, sí, o sea, no tan...
¿Se escucha bajito? ¿Y ahora? Ahora sí, ahora Ya. mejor. Ya. Entonces, la finalidad de la absorción principalmente es llegar a la absorción de nutrientes de forma óptima de cada macronutriente, valga la redundancia, y aquí participan distintos órganos, glándulas anexas, también hormonas y distintas enzimas que vamos a ver más adelante. Bueno, aquí, primero que todo, quiero que veamos un poco del tema de los órganos, dónde están ubicados. Aquí primero está la cavidad bucal, que aquí encontramos los dientes, encontramos la lengua, el paladar, las mejillas por dentro también, y también se da la saliva, que esto es gracias a las glándulas salivales, que son tres principalmente, que es la parótida, la sublingual y la submandibular. Luego, principalmente encontramos el esófago, que es el principal transportador, por así decirlo, o medio donde pasa el bolo. Luego, en rojo tenemos el hígado, que es una glándula anexa. El estómago, aquí podemos ver en azul o verde la vesícula biliar. Finalmente, la parte final del duodeno, el duodeno, perdón, del estómago. Y también tenemos el páncreas con su conducto respectivo, que está en azul. Luego aquí al principio tenemos en naranjo también lo que es el intestino delgado y en verde lo que es ya el intestino grueso o colon. Bueno, aquí vamos a ver más que nada los órganos y sus funciones de forma general más que nada. Y primero que todo tenemos la boca o la cavidad bucal, que aquí están involucradas lo que es el paladar, las mejillas, los dientes, la saliva, que es lo que vimos antes. Y aquí se dan a cabo dos funciones o procesos principales, por así decir, que es la masticación, que se da a través de movimientos donde se tritura la comida para poder disminuir el tamaño, como dijimos antes. Y aquí también participan componentes mencionados como las mejillas, los dientes, la saliva, para poder facilitar los procesos posteriores. Aquí también tenemos la deglución, que esto se da luego de la masticación, y es cuando el bolo alimenticio que se formó gracias a la comida y a la saliva en la boca es trasladado a través de movimientos hacia el esófago y finalmente hacia el estómago. Esta consta de tres fases, que es la bucal, que es voluntaria. Aquí es cuando el bolo se expulsa hacia atrás. Luego tenemos la fase faríngea, que es involuntaria. Aquí es cuando el cerebro como que avisa de que tiene que pasar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el esófago. Y finalmente la fase esofágica, que es cuando los movimientos peristálticos ayudan a que se mueva ese bolo. Luego, en el esófago que hemos estado hablando, se ubica tras la tráquea, es un tubo muscular de 25 centímetros aproximadamente de longitud, y su función principal, como dijimos antes, también es transportar el bolo hacia el estómago. Luego tenemos el estómago, que su ubicación es en la zona superior izquierda de la cavidad abdominal. Principalmente se encarga de almacenar los alimentos y regular el paso del quimo hacia el intestino. Y también secreta jugo gástrico. Este jugo gástrico tiene una acción bactericida que puede ayudar a destruir las bacterias que llegan al estómago y que nos sirvan, obviamente. Y es importante también mencionar que aquí es cuando se forma el bolo, se junta con el jugo gástrico y se forma el quimo. Bueno, ahora tenemos el intestino delgado, tiene una longitud aproximada de 6 a 7 metros, va desde el píloro hasta el colon ascendente y se divide en tres partes, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Aquí también lo importante es que contiene microvellosidades que están cubiertas por enzimas, que estas son las encargadas de absorber los nutrientes que provienen del quimo, y aquí también se da una digestión química. Esto quiere decir que gracias al jugo intestinal, a la bilis y al jugo pancreático se lleva a cabo este tipo de digestión, y estos dos últimos se vierten al intestino delgado a través del esfínter de Oddi. Luego tenemos el intestino grueso, que es la última estructura del sistema digestivo donde se procesan los alimentos, y aquí ya se reciben los desechos del intestino delgado, y lo que no se absorbió junto al agua y a la flora intestinal se generan heces, y luego son expulsados por el recto y por el ano. Se divide en tres partes principales. El primero es el colon ascendente, luego está el transverso y el descendente. Luego tenemos las glándulas anexas, que principalmente son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El hígado es el encargado de secretar la bilis, pero la vesícula biliar es aquella que la almacena. Esto es importante también de recalcar, ya que muchas veces se cree que la vesícula biliar es quien secreta la bilis.
Y el páncreas posee un jugo pancreático que ayuda a neutralizar el ácido estomacal gracias a una acción de bicarbonato que tiene. Bueno, aquí en esta gráfica quiero explicar un poco dónde se llevan a cabo distintos procesos dependiendo de los colores. Por ejemplo, aquí la parte que es un poco más oscura que la digestión, se ve que puede estar en esta parte que es la primera fase. Aquí en la parte del estómago es muy poco, y aquí en el duodeno ya se lleva a cabo de forma más completa, por así decirlo. En cambio, la secreción se ve que, por ejemplo, en el páncreas se lleva como que secreta mucho líquido y muchas cosas, al igual que en el duodeno. Y en la parte de la absorción ya empieza desde la parte final del estómago con estas rayitas moradas hasta el final del colon, como se ve acá en la parte derecha. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre los macronutrientes. Estos son 3, el primero de ellos son los hidratos de carbono. Los consumimos mayoritariamente en forma de almidón, disacáridos y monosacáridos. Tenemos también las proteínas, que son de proteína de origen vegetal o proteína animal, pero la que mejor como que podemos digerir es la proteína animal. Luego tenemos los lípidos, que la mayoría, 97%, la consumimos en forma de triglicéridos. Vamos a partir con los hidratos de carbono, y aquí yo quise hacer una distinción, primero hablar de la digestión de los hidratos de carbono, luego de la absorción de los hidratos de carbono, y así con los 3 macronutrientes. Bueno, el primero de ellos, la digestión de los hidratos de carbono, comienza en la boca con la amilasa salival. Esta también se hidroliza pequeñas moléculas de almidón, y esta enzima se inactiva al tener contacto con el ácido clorhídrico del estómago. Luego, tenemos que la amilasa pancreática sigue con la digestión que había comenzado ya en la boca, y se hidroliza grandes moléculas de almidón y las convierte en maltosa y dextrina, tal como dice acá. Luego, en el intestino delgado tenemos, este es como el mayor protagonista en la digestión de la mayoría, si es que no de todos, de los macronutrientes. Y aquí tenemos que hidroliza los disacáridos y los oligosacáridos, y se consiguen los monosacáridos, que es como el producto más pequeño que podemos alcanzar de lo que son los carbohidratos. Y las microvellosidades del intestino, como habíamos dicho, también tiene la sacarasa, la lactasa y la maltasa, que son enzimas que degradan respectivamente a la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Luego, en la absorción de los carbohidratos, tenemos que el primero es un transporte activo, CGLT1, que ayuda a transportar la glucosa y la lactosa. Luego tenemos que la glucosa, la fructosa y la galactosa es transportado por el GLUT2 cuando hay mayores concentraciones de glucosa, y también la fructosa, al igual que en el GLUT2, se transporta por el GLUT5, por un transportador facilitador. Bueno, aquí podemos ver un poco lo que ya les había comentado anteriormente, pero de forma mucho más gráfica, que la digestión de los carbohidratos comienza en la boca, con la amilasa salival, cuando entra el almidón. Luego el almidón se convierte en maltosa gracias a la amilasa pancreática, esto pasa en el estómago, y en el intestino con la maltosa, esto convierte la maltosa en glucosa, con la maltasa, perdón. Bueno, ahora vamos a dar paso a lo que son las proteínas, partiendo por la digestión, al mismo orden de los carbohidratos. Esto comienza en el estómago, y algunas proteínas pasan a ser polipéptidos grandes a través de la hidrólisis. La enzima pepsina es un resultado cuando el pepsinógeno inactivo se junta con el ácido clorhídrico, y ahí es cuando se da la enzima principal, que es la pepsina. Y también la enzima enterosinasa se libera por el contacto entre el quimo y la mucosa intestinal. Esto también como que activa, la tripsina activa, valga la redundancia, y la enzima pancreática que digiere las proteínas. También aquí podemos ver que en la parte superior del intestino es donde se da mayormente la digestión de las proteínas, y también podemos encontrar la tripsina, la quimotripsina y la carboxipeptidasa pancreática, que continúan un poco como el trabajo de digestión que ya se había dado anteriormente. Y la digestión ya finaliza en el borde del cepillo del intestino delgado con la hidrólisis de dipéptidos y tripéptidos. Aquí la absorción, principalmente el transportador activo es el PEPT1. Aquí es cuando lleva los tripéptidos y dipéptidos a las células intestinales para su futura absorción. Y aquí los que son absorbidos pasan por la vena porta, perdón, una moto.
por la vena porta hasta el hígado y desde el hígado después se liberan al sistema circulatorio. Ya en el yeyuno ya están casi todas las proteínas absorbidas y las que no se van por las heces y las que quedan después como en el cepillo del intestino delgado, en los enterocitos, sirven para después crear nuevas células, nuevas proteínas, entre otras. Aquí también un poco una figura para mostrar lo que he mencionado. En el estómago está la pepsina, que las proteínas las convierte en polipéptidos y aminoácidos. Luego tenemos que en el páncreas ayuda a secretar estas enzimas para poder dar paso a los oligopéptidos y aminoácidos, y que en el intestino delgado ya peptidasa en el borde del cepillo, y las peptidasas sirosolíticas degradan esto y convierten en di y tripéptidos y aminoácidos y pasan directamente ya a la sangre. Esto es producto como final, por así decirlo. Y tenemos después ya los lípidos, que esto empieza en la boca con la amilasa lingual. Luego en el estómago la lipasa pancreática hidroliza algunos triglicéridos de cadena corta para poder formar ácidos grasos y el glicerol. Luego está el intestino delgado, que es también el lugar principal de la digestión de los lípidos, y aquí también está la acción emulsionante de las sales biliares y la aparición de la lipasa pancreática, que es otra enzima. Aquí con los movimientos peristálticos ayuda a la función también de la lipasa pancreática, ya que ayuda a que las grasas como que se conviertan en pequeñas gotitas y sea mucho más fácil su absorción. También los ácidos grasos libres y los monoglicéridos se unen a las sales biliares y forman las micelas. ¿Qué son las micelas? Ahora pasamos a lo que es la absorción, porque las micelas son grasas digeridas que son transportadas por ellas, por las micelas, hacia las células intestinales y así pueden dar paso a lo que es la absorción a través de la difusión. Luego también tenemos algo aquí como un proceso de reciclaje súper importante que se da, que es cuando se reciclan las sales biliares, y estos que se reabsorben en el ilion terminal y vuelven al hígado para nuevamente entrar al tubo digestivo y ser usadas nuevamente, que esto se llama circulación enterohepática, y es como un proceso de reciclaje súper óptimo y súper eficiente para el sistema digestivo. Luego tenemos otra parte principal de la absorción de lípidos, que es la formación de los kilomicrones, que aquí todas las grasas que ya fueron absorbidas después se vuelven a unir, muchas de ellas, como los ácidos grasos y los monoglicéridos, y forman triglicéridos nuevamente. Luego estos triglicéridos se unen al colesterol, a las vitaminas liposolubles y a los fosfolípidos, y ahí se rodean como por una cubierta de lipoproteína y se forman los kilomicrones. ¿Y para qué sirven los kilomicrones? Son encargados de transportar los triglicéridos hacia el tejido adiposo y el músculo y el hígado. O sea, que las micelas son las encargadas de transportar las grasas digeridas hacia las células y los kilomicrones son los encargados de transportar ya los triglicéridos hacia el tejido adiposo, el músculo y el hígado. También es importante tener esa diferencia como súper clara. Aquí también un poco el gráfico de lo que le había comentado. Comienzan las sales biliares emulsionando las grasas formando micelas. Luego también las lipasas intestinales degradan los triglicéridos. Y bueno, ya finalmente los ácidos grasos entran a la célula o son oxidados como combustible o también se quedan de almacenamiento en este tejido adiposo. Aquí tenemos 4 hormonas involucradas, que la primera de ellas es la secretina, que esta secreción se lleva a cabo en el duodeno y en el yeyuno y pasa cada vez que el quimo está muy ácido o las proteínas digeridas están parcialmente digeridas. Y su función, o sea, cuando se activa esta hormona, es estimular la secreción de bicarbonato en el páncreas con el fin como de neutralizar el quimo que está muy ácido. Luego tenemos la gastrina, que se secreta en el píloro y en la parte superior del duodeno, y su función principal es estimular las células parietales para producir un ácido y estimular la síntesis de enzimas y así poder digerirlas. Tenemos la CCK o colecistoquinina, que se secreta en el duodeno y en el yeyuno. Esta es cuando reconoce las grasas y las proteínas en el duodeno y así como que da la orden de contraer la vesícula biliar y la secreción de las enzimas pancreáticas, dar paso a la secreción de las enzimas pancreáticas. Y también tenemos el péptido inhibidor gástrico, que se secreta en el intestino delgado, y esto es cuando encuentra proteínas o grasas en el quimo para estimular la secreción de la insulina. Y finalmente tenemos como lo que es ya la absorción final,
aquí quise más que nada mencionar que en el estómago, a pesar de que la digestión se comienza muchas veces en la boca, en el estómago es donde se lleva a cabo la digestión de forma mucho más completa, y el intestino delgado es como el protagonista principal de lo que es el proceso de absorción de los macronutrientes. Aquí, ¿qué es lo que pasa con los macronutrientes después que son digeridos y absorbidos? Aquí los carbohidratos en forma de monosacáridos pasan primero a la sangre y luego al hígado y se transportan a todas las células para ser metabolizadas y también producir energía. Luego tenemos que la proteína en forma de aminoácidos pasan a la sangre y luego pasan al hígado. También pueden pasar a la circulación general y los aminoácidos que ya tenemos en exceso se utilizan como energía al igual que los carbohidratos. Tenemos también que los lípidos los tenemos ya como en forma de triglicéridos, se transportan a la sangre por la linfa, que es un líquido linfático, y posteriormente pasa al tejido adiposo como una reserva. Bueno, aquí como conclusión, como dije anteriormente, es importante mencionar que a pesar de que en la boca y en el estómago se llevan a cabo, en el estómago es donde mejor se completa este proceso. También tenemos que muchos órganos y glándulas anexas participan en lo que es la digestión y la absorción, pero también no tenemos que dejar de lado lo que son las glándulas anexas porque gracias a ellas tenemos las secreciones que nos ayudan para el proceso digestivo. También es importante mencionar que hay distintos transportadores dependiendo de los macronutrientes por la capacidad de cada transportador de transportar como el tamaño de la molécula. Si la molécula es muy grande, va a haber un transportador. Si hay uno que es más pequeño, va a haber otro transportador y así sucesivamente. También es importante mencionar y recalcar que las enzimas son muy importantes ya que nos ayudan a ahorrar energía y facilita mucho los procesos de digestión, de absorción, en todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo. El proceso del organismo también es muy eficiente, ya que, como vimos, trata de reciclar todo lo que puede, trata de lo que no se usa, se guarda de reserva, si se va a usar, se usa como combustible, como energía rápida, entre otras cosas. Y también, como nosotros, estudiantes de nutrición, y como estamos conociendo estas cosas, tenemos que ayudar al cuerpo y al organismo a priorizar los macronutrientes de calidad, consumiéndolos de buena forma, y tratar de optimizar ese proceso como consumiendo cosas más orgánicas, entre otras. Y esa es mi presentación. Muy bien, Marjorie. ¡Bravo! Algo que note que le falte. No, profe, lo hizo perfecto, perfecto. Marjorie, una vez más, algo que note que le falte. Él le va a faltar. O sea, tengo la última parte, pero quería finalizar esto primero. Sí, ya, sí, la primera ¿Sí? parte está bien, está justa con el tiempo, muy bien. Ahí lo voy a Ya. enviar por correo su retroalimentación y su puntaje y la nota, ¿ya? Ya. Y voy a dar paso a lo que venía ahora. Trivia. Ya, que aquí necesito compañeros que me ayuden a participar en esto, en esta trivia, o si no, yo los menciono Estamos. nomás. Aquí estamos, compañeras, dale nomás. Sí, Maya, sí que sí, dale. Ya, compañera, empezamos con la Judith. Ah. Apañadora, ya. Ya, ay no, salió el resultado. Ya, entonces, ¿qué glándula anexa es la encargada de secretar la bilis? El hígado secreta la bilis. No. Sí, El hígado. Sí, pues se almacena en la vesícula biliar. muy bien. Un Ya, 7. ahora otro compañero que me ayude, o compañera. Dale, Maya. Veamos cómo voy. Ya, la maca. ¿Mediante qué proceso químico trabajan las enzimas? ¿La hidrólisis, la apoptosis o necroptosis? La Hidrólisis. Ya, muy bien. Ahí contestó la Noe, ¿o no? No, pero lo dije antes, tranqui. Ah, ya. Ya, muy bien, muy bien. Y la última. ¿Quién me ayuda con la última? A ver, yo. Ya, la Francis. ¿Quién es el encargado de transportar los triglicéridos a los tejidos vitales? Los kilomicrones. Sí, muy bien. Ya ganaron 2 pasajes a Miami cada uno. Ah, muy bien. ¡Ay, qué bueno, qué bacán! El próximo Ya. año. Ya, muchas gracias, chiquillos, por participar y por escucharme y todo. Muchas gracias, Marjorie, por su gran presentación. De nada. Macarena, ¿viene ahora?
Sí, profe, sí. Bueno, yo no voy a ser tan perfecta como la Mayo, así que... No, no diga Estaba. eso. Sí, de Pero verdad. Maca, pero ¿cómo? Pero hice lo que pude, hice lo que pude. Pero si quiere voy yo nomás. Va. Ya, Maca, comparta nomás pantalla. Ya. Yo entonces les voy a hablar también sobre el sistema digestivo. No tanto como la Mayo, pero vamos a hacer el empeño. Vamos a partir primero como mencionando los órganos que tiene el aparato digestivo. Entonces encontramos en la boca, encontramos las glándulas salivales, la faringe, el esófago. En la boca comenzamos con la masticación. En las glándulas salivales encontramos 3 glándulas salivales que son la parótida, las glándulas submaxilares y las submandibulares. En el esófago encontramos, su función va a ser que mueve el bolo alimenticio hacia el estómago con movimientos peristálticos para traspasarlos luego al estómago, que va a ser el que almacena, mezcla y continúa la digestión de los alimentos. Luego tenemos el hígado, que va a producir la bilis, que va a ser esencial para la digestión, y la absorción de las grasas. Después tenemos el intestino, después tenemos la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado, que va a mezclar y mover el quimo a través del intestino con movimientos también peristálticos, y el intestino grueso, que va a continuar el movimiento del quimo, además absorbe sodio, potasio y agua, y almacena y concentra alimentos no digeridos. Lubrica con secreciones mucosas y forma las heces. Para por último llegar al recto, que va a ser el que almacena y expulsa las heces a través del ano. Dentro de las glándulas anexas tenemos el hígado, que es el que produce la bilis, que es esencial para la absorción y digestión de grasa. Después tenemos las glándulas salivales, que ya había mencionado antes, que son 3, y la función va a ser producir saliva para poder lubricar el alimento y así comenzar la digestión de los hidratos de carbono por la amilasa salival. Después tenemos el páncreas, que secreta bicarbonato y enzimas para la digestión de las grasas, proteínas e hidratos de carbono. Y por último, la vesícula biliar, que almacena y concentra la bilis para luego liberarla al intestino delgado. Después, yo aquí, profe, voy a hacer como un paréntesis, porque yo no sabía si usted quería las amilasas, así como mencionar las 10, así una por una, o dentro de la absorción y la digestión mencionarlas ahí. Así que yo así como que las puse solitas por separado, y también después la digestión y la absorción. Bueno, Entonces, Maca, dentro de las enzimas del tracto digestivo, tenemos la amilasa salival, y ella es la que actúa en la boca, se va a producir en las glándulas salivales, va a dar como sustrato el almidón, va para producir dextrina y oligosacáridos. La pepsina actúa en el estómago, se produce en las glándulas gástricas, su sustrato van a ser las proteínas para producir polipéptidos y aminoácidos. La lipasa gástrica va a actuar en el estómago, se va a producir en las glándulas gástricas, va a dar como sustrato los lípidos para producir ácidos grasos libres. La maltasa va a actuar en el intestino delgado, se produce en el duodeno, va a dar como sustrato la maltosa para producir glucosa más glucosa. La sacarasa va a actuar en el intestino delgado, se produce en el duodeno para dar como sustrato la sacarosa y como producto la glucosa más la galactosa. La lactasa va a actuar en el intestino delgado para producirse en el duodeno, como sustrato va a dar la lactosa y como producto la glucosa más la galactosa. La enterocinasa va a actuar en el intestino delgado, se va a producir en el duodeno, va a dar como sustrato el tripsinógeno para producir la tripsina, que activa dipéptidos y tripéptidos. Y la amilasa pancreática va a actuar en el intestino delgado,
que se produce en el páncreas para dar como sustrato los lípidos que van a producir ácidos grasos y monoglicéridos. Luego tenemos la tripsina, que actúa en el intestino delgado, se va a producir en el páncreas para dar como sustrato proteínas y polipéptidos, y como producto de los polipéptidos, y la elactasa va a actuar en el intestino delgado para que se produce en el páncreas, como sustrato va a dar proteínas para producir péptidos y aminoácidos. Ahora, existen 4 hormonas en el sistema digestivo, que son la gastrina, la secretina, la colecistoquinina y el péptido inhibidor gástrico. La gastrina va a ser secretada por el área pilórica en el estómago y la parte superior del duodeno. Se va a dar va a estimular las células parietales para la producción de ácido y estimula la síntesis de enzima para iniciar la digestión. La secretina es secretada por el duodeno y el yeyuno, estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas y es estimulada por el timo ácido y las proteínas parcialmente digeridas. La colecistoquinina es secretada por el duodeno y el yeyuno, es estimulada por alimentos, especialmente grasas y proteínas en el duodeno, y estimula la contracción de la vesícula biliar y secreción de enzimas pancreáticas. Y el péptido inhibidor gástrico va a ser estimulado por proteínas y grasas en el timo, se estimula por la secreción de insulina y es secretado por el intestino delgado. Ahora, en la absorción de las proteínas, porque conocemos que va a comenzar en el estómago, donde ahí se van a hidrolizar para dar, en el estómago como que se hidrolizan para dar origen a polipéptidos grandes. Luego, el pepsinógeno inactivo se va a convertir en pepsina cuando entra en contacto con cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico, el pepsinógeno se va a convertir en pepsina. Y el contacto entre el quimo y la mucosa intestinal va a liberar la enterocinasa, que es una enzima específica que degrada proteínas, para poder transformarla en tripsina activa y el contacto entre el quimo y la mucosa intestinal libera enterocinasa, que es una enzima principal que digiere proteínas. Y esta enzima va a transformar el tripsinógeno pancreático en tripsina activa. Ahí sí. La tripsina activa va a activar a todas las demás enzimas pancreáticas proteolíticas. Y la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa van a degradar todas las proteínas intactas y van a continuar con lo que se comenzó en el estómago hasta formar polipéptidos pequeños. Ahora, dentro de lo que es la absorción, ellas se van a absorber grandes cantidades que van a pasar hacia las células intestinales utilizando un transportador peptídico como PET1, que es un transporte activo. Van a pasar a través de la vena porta para su metabolismo y ser liberados hacia la circulación general. El producto final de la digestión se va a absorber en forma de aminoácidos y casi todas las proteínas van a llegar al yeyuno y el 1% se encuentra en las heces de las proteínas digeridas. Ahí está como la estructura como de las proteínas. Yo a mí me costó mucho encontrar así como bonito esto, entonces por eso se hace una estructura, más o menos. En la absorción de los carbohidratos, va a empezar con la amilasa salival a un pH neutro o ligeramente alcalino. Ella comienza solamente degradando pequeños aminoácidos, o sea, moléculas de almidón. La amilasa se va a inactivar al contacto también con el ácido clorhídrico del estómago. La mayor parte de la digestión se va a producir en el intestino delgado y la amilasa pancreática es la que va a hidrolizar las moléculas grandes para dar lugar a la maltosa y dextrinas.
las enzimas del borde del cepillo, de los enterocitos, van a hidrolizar van a hidrolizar aún más los disacáridos y oligosacáridos para obtener monosacáridos, que son más pequeñitos. Ahora, la glucosa con la galactosa se van a absorber mediante un transporte, las dos juntitas, un transporte que depende de sodio, que es un cotransportador de glucosa, SGLT1. Mientras que la fructosa se absorbe de forma más lenta y utiliza un transportador GLUT5. Finalmente, la glucosa, la fructosa y la galactosa deben utilizar un transportador independiente de sodio llamado GLUT2 para ser transportados hacia los vasos sanguíneos. Algunos hidratos de carbono, como la celulosa, no pueden ser digeridos, ya que ni la amilasa salival ni la pancreática tienen la capacidad de hidrolizar los enlaces que conectan los azúcares, por lo que pasan al polo sin modificarse y son fermentados por las bacterias del polo. Y ahí está más o menos la digestión y absorción de los carbohidratos, que pasaba por la boca, la amilasa salival, después a la amilasa pancreática, en el estómago, para formar los oligosacáridos. Y en la absorción de los lípidos y digestión, dice que pequeñas cantidades de grasas son digeridas en la boca por la lipasa lingual. El 97% de los lípidos se encuentra en forma de triglicéridos y colesterol. La lipasa gástrica hidroliza solo algunos triglicéridos, en especial aquellos de cadena corta para formar ácidos grasos y glicerol. La digestión de los lípidos tiene lugar en el intestino delgado como consecuencia de la acción emulsificante de las sales biliares y de la hidrólisis por la lipasa pancreática. Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos que se producen por la digestión junto a las sales biliares forman micelas. Y las micelas son las que facilitan el paso de los lípidos a través del entorno acuoso de la luz intestinal hasta el borde del cepillo. La mayor parte de las sales biliares son reabsorbidas de forma activa en el hilo interminal y vuelven al hígado para volver a entrar aún en el tubo digestivo con las secreciones biliares. A todo este proceso se le va a conocer como circulación enterohepática. Y el reservorio de ácidos biliares va a circular entre 3 a 15 días, o sea, 15 veces al día, dependiendo de la cantidad de alimento ingerido. Luego, en las células de la mucosa, los ácidos grasos y los monoglicéridos se vuelven a ensamblar para dar nuevos triglicéridos. Algunos son sometidos a una digestión adicional para dar ácidos grasos y glicerol, para posterior a eso volver a ensamblar para formar triglicéridos. Los glóbulos de las lipoproteínas pasan al sistema linfático en lugar de entrar a la sangre portal y son transportados hacia el conducto torácico y drenados hasta la circulación. En condiciones normales, entre el 95 y el 97% de la grasa ingerida se absorbe hacia los vasos linfáticos. Después de entrar en las células de la mucosa, pueden pasar sin esterificación hasta la vena porta que los va a transportar al hígado. Y como, bueno, aquí está el transporte y el metabolismo de los lípidos, los neutrones y las micelas y el hígado y todo lo que pasa. Y finalmente entonces podemos como deducir que la digestión, o sea, como el sistema digestivo va a ir de la boca al esófago, al estómago, el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, para poder ir, es como ir absorbiendo los macronutrientes y poder que uno pueda estar, a ver, como adecuadamente nutrido por eso. Y eso sería... Muy Bravo. bien, Maca. Bravo, Maca. Yo no hice ningún juego. Bravo. Porque Bravo, bravo. Aún lo puede improvisar, Maca, como usted la segunda vez Improvisadora. quedó y está Improvisadora.
Ya, a ver, vamos a improvisar algo así. Yo no. A ver, si que estuvieran atentos, sería. A ver, yo tengo que escoger a alguien. Exactamente. Ya, a ver. Ya, la Anita. A la Dime, Anita le voy a hacer la pregunta de en qué lugar es secretada la hormona secretina. sin ¿Y cuándo- googlear. En el intestino delgado, en el duodeno. Y en el yeyuno. Sí, está bien. Ahí está bien, profe, o tenía que especificar si dice porque era solo dos pasos, era como duodeno y yeyuno. Ya, usted la corrige si está bien o si le sobró O alguna parte. sea, claro, o sea, es que ella dijo intestino delgado, pero el intestino delgado como son tres, pero aquí solamente se absorbe en el duodeno y en el yeyuno. Sí, Maca, pero yo dije duodeno y yeyuno. Sí, está bien, profe, está bien. Y a ver, puede ser para Diego. Las partes del estómago, ¿cuáles serían? El cuerpo. No, no me acuerdo. Ese mismo. No me acuerdo. Dale, Diego, tú podís. Son cinco, es una pista. Fundus. Y. No, Son cinco, me te faltan acuerdo. tres. Carótido. No, es No el me corazón. acuerdo. Esto está quedando grabado, ojo. No, la otra no recuerdo muy bien cómo se llama. Ya, es el antro, píloro, cuerpo, cardias y fundus. Disculpa, ¿cuáles nombraste? El cardias, fundus, cuerpo, antro y píloro. Ah, sí, es que no había escuchado el antro. Y ahí la última, como habló Cristian, ¿cuáles serían las glándulas accesorias? Ay, no repito la pregunta. ¿Ah? No, sí, es broma, si te escuché. Ah, Ay, me pillaste. Glándula. Piensa bueno, como glándula, Cristian. Cristian. Sí, y si ¿Qué no, harías tú si fueras una glándula? ¿Vale? bueno, puede responder Marjorie. La vesícula biliar, el páncreas y el hígado. Ahí sí, ¿viste? Está bien. Faltan las salivales. Pero Son son accesorias. Sí, pues, y son glándulas accesorias, las cuatro. Sí, por eso entonces no creo que las salivales apliquen. ¿O sí, profe? 025. No, está, sí, yo lo había puesto como glándulas anexas. Ahí. Hígado, glándulas salivales, ¿consideras que se lo tenía? Ya, Macarena, muy bien su presentación. Ahora viene Noelia. Profesora, voy a respirar un poquito profundo para sacar los nervios. Bueno, Profe, ¿le puedo hacer una consulta mientras? dígame. ¿Por qué se les dice como glándulas, cierto? Como órganos accesorios en el sistema digestivo si en realidad no son tan accesorios como... Porque no son parte del tracto como tal. Su función, aparte de sus funciones clásicas, por ejemplo, del hígado, del páncreas, sus funciones como órganos, además se encargan de secretar ciertas enzimas, jugos,
hormonas que están encargadas de realizar la digestión y absorción de las macromoléculas. Por eso son glándulas accesorias, porque no se encuentran en el sistema como tal. Por ejemplo, el estómago es parte vale. del tubo digestivo, pero estas son anexas. Ok, vale, entiendo. Ya, profesora, voy a compartir. Ok, compártanos. No estaba preparada, pero se hace lo que se puede. Ya. Noelia y Marjorie, o sea, Marjorie y Macarena, ¿me pueden enviar su presentación porfis al correo? Sí, ya se lo envié yo, Ya. temprano se lo envié. ¿Ahí lo ven? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya. A ver, ya, a ver. Ahí. Bueno, buenas noches primero con todos. Ojalá salga algo de la presentación y podamos aprender más. Ya, lo primero es que yo empecé con los órganos del aparato digestivo. Mencionarlos aquí, bueno, acá hay unas funciones así en forma general nada más. Y en el caso de las funciones más generales en la boca, masticación y salivación, en el esófago, conducción, estómago, descomposición con los jugos gástricos y así diferentes funciones. Porque eso lo vamos a ver cada uno, yo mayormente he visto más para cada uno, o sea, explicar la explicación de cada uno. Y aquí el aparato digestivo, conjunto del tubo digestivo, las glándulas anexas, el tubo digestivo, boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, las glándulas anexas, páncreas, vesícula biliar, hígado, aquí en el gráfico lo puse el hígado a un costadito. Bueno, acá la digestión, proceso de transformación de los alimentos, sustancias más simples, más pequeñas, y las funciones, bueno, del aparato digestivo, transporte, secreción, absorción y excreción. Esto en el caso de la cavidad bucal, o sea, de la boca, y se encuentra el orificio de la boca, por delante y el istmo de las fauces. Esto es el istmo de las fauces que está por dos arcos y dos pilares de arco que está formado por el palato glosal y el arco palatofaringeo. Está formado, esto conforma estos dos arcos, conforman el istmo de las fauces. O sea, está delimitado el orificio de la boca por esta parte de los dos arcos. Ahora, sus funciones principales de la boca son la digestión mecánica y la digestión química. Mecánicas, bueno, ahí ya intervienen los dientes. En la química, la amilasa salival descompone los almidones en azúcar. Y las glándulas, en este caso tenemos las glándulas salivales, segrega entre 1 a 1,5 litros de saliva. La secreción salival depende del sistema nervioso vegetativo o autónomo o involuntario. Y la saliva tiene como componente mayoritario el 99% de agua y 1% de moléculas orgánicas e inorgánicas. Esta saliva tiene enzimas digestivas, amilasa, lipasa, ribonucleasa, proteasa. Estas son las tres conjuntos de glándulas salivales, que es la glándula parótida, glándula submaxilar, glándula sublingual. Esto de aquí, esto es correspondiente a la boca, y luego tenemos el esófago, las partes del esófago, que es esófago cervical, torácico y abdominal. Es un conducto membranoso que transporta los alimentos desde la hipofaringe hasta el cardias. Las tres partes, estas son las tres partes, y sus funciones son la motilidad, debido al peristaltismo primario. Estos son ya el movimiento ya del esófago. Primario, secundario y terciario. En el secundario, por ejemplo, es la distensión, o sea, ya donde no hay mucha tensión en este caso, del músculo. Y
en el caso del esófago, bueno, acá tenemos también tres partes del esófago. Y el estómago, vemos que en el estómago se ubica entre el esófago y el duodeno, y limitado por dos esfínteres, que es el cardias, ¿no?, que está acá, y el píloro, que separa el estómago con el duodeno, que funciona desde una válvula, o válvula pilórica, o esfínter pilórico. Ahora, este estómago está dividido por tres partes, que son las partes generales, el fondo, el cuerpo, y el antro pilórico, ¿ya? O fondo, cuerpo, antro, y dos esfínteres, cardias y el esfínter pilórico o pilórico. Las principales funciones del estómago son digestión mecánica, digestión química y generalmente por el ácido clorhídrico, pepsinas, y inicia la degradación de proteínas, se forma el quimo. En el caso de las enzimas digestivas del estómago, se encuentra la pepsina, lipasa gástrica, que hidroliza la grasa para formar ácidos grasos libres, y las hormonas que se liberan dentro del estómago es la gastrina, que estimula la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Estos van a intervenir ya en la digestión y absorción de, en este caso, las proteínas. La motilina, que estimula el vaciado gástrico y la motilidad digestiva. Hacia el intestino delgado. El intestino delgado se extiende del píloro hasta la válvula ileocecal, que esta es la válvula ileocecal, conectada con el intestino, la parte del cielo del intestino grueso. Su longitud promedio es 6 a 7 metros. En su estado de contracción, su capa, esto en algunos libros mencionan 6 a 7 metros nada más, pero o sea, cuando en su estado de contracción, o sea, cuando se contrae esta capa muscular, ya tiene una longitud de 3 a 5 metros. Consta de 3 segmentos, duodeno, 25 a 30 centímetros. Esta palabra del duodeno viene del griego duodécimo, que significa como 12 dedos. O sea, cuando uno se pone los 10 dedos y aumenta 2, sería 30 centímetros aproximadamente lo que mediría con las dos manos, más 2 dedos manos. Yeyuno, 1 metro de longitud, abdomen superior. Ilion, 1,5 de longitud, abdomen inferior, que es hasta la pelvis. Y el intestino delgado, seguimos. Ocurre las funciones que vemos en el intestino delgado, ocurre la mayor parte de la digestión química, es donde mayormente se produce la digestión y absorción de los nutrientes. Los conductos del páncreas y de la vesícula biliar vierten enzimas, todas las enzimas. Aquí viene, en este caso, tenemos el hígado, tenemos el páncreas y tenemos la vesícula biliar. Todos estos vierten la sustancia que llegan por el esfínter de Oddi hacia el duodeno, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí, bueno, acá está el páncreas, el conducto pancreático, y todos llegan al duodeno aquí, en el esfínter de Oddi. Ocurre la absorción de nutrientes del sistema circulatorio. Las enzimas que secreta dentro del intestino delgado, o que secreta el intestino, son la carboxipeptidasa, aminopeptidasa, lipeptidasa, enterocinasa, sacarasa, maltasa, lactasa, isomaltasa, nucleosidasa, fosforilasa, nucleotidasa. Ya. Entonces acá tenemos el intestino, la parte del duodeno. Y el intestino delgado tiene varias capas, paredes, que son, bueno, aparte también tenemos las hormonas que se secretan, la secretina, la CCK, la GLP, la GLP-1, la motilina. Estas son todas las hormonas que se secretan dentro del intestino delgado. Las paredes se encuentran conformadas por, son 4 paredes, ¿ya? Y la mucosa formada por
solamente la mucosa por el epitelio, lámina propia muscular y mucosa muscular de la mucosa. Pero en el epitelio es donde se encuentran las vellosidades y las microvellosidades. Entonces es acá donde ocurre el proceso de digestión y absorción. Luego vemos, me pasé un poco, el intestino grueso, que es mucho menor en longitud, pero mayor en diámetro. Presenta 4 regiones principales, que es el ciego, con la válvula, bueno, el ciego, el colon, que tiene sus partes, el colon, el recto y conducto anal. Ya, estas son las 4 regiones. Y el ciego se comunica aquí con el intestino delgado a través de la válvula ileocecal, válvula también llamada válvula de Bowing. El colon tiene 4 partes: colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide o sigmoide. La función es la absorción de agua e iones, compactación de residuos, expulsión de las heces, secreta la hormona motilina también. En el hígado, glándula no es el sistema digestivo, es la glándula más grande del cuerpo. Las funciones bueno, generar la bilis, el líquido verde que degrada la grasa, su liberación es estimulada por la ingesta de alimentos, carnes, grasas. La vesícula biliar se ubica por debajo del hígado, aquí la vesícula biliar, y se conecta con el intestino delgado a través de un conducto biliar común, ya que pasa acá, no sé si lo tengo, que es el, aquí, que es el coledo. Aquí. Tiene también otro nombre que es el colédoco. Aquí, conducto cístico, y después viene el conducto anquiconducto colédoco, que es el conducto colédoco. Entonces, se comunica ya con el llega al duodeno y transportando así la bilis que lo almacena, la vesícula biliar. Luego el páncreas, otras glándulas anexas. El páncreas tiene sus partes, son 3 partes: la cola del páncreas, el cuerpo y la cabeza. Y el páncreas, las enzimas que secreta el páncreas son la lipasa, colesterolsterasa, alfa-amilasa, tripsina, quematripsina, carboxipeptidasa, ribonucleasa, isoxiribonucleasa, lactasa. Entonces, aquí está el páncreas, su conducto pancreático, y aquí es el conducto hacia el duodeno, que ya sería el epitelio gordi, pero que también se llama papila duodenal, dentro de la papila duodenal mayor. Y aquí está la conexión con el duodeno. La digestión de los carbohidratos, en este caso, la digestión de los que comienza en la boca con la amilasa salival y continúa en el intestino delgado con la amilasa pancreática. El enterocito solo puede absorber monosacáridos, o sea, glucosa, galactosa y fructosa. La galactosa y la glucosa se observan mediante transporte activo dependiente de sodio. Transporte activo es que necesita, en este caso, energía ATP, y también depende del sodio. La proteína transportadora llamada SGLT1 transporta una molécula de glucosa y otra de glucosa y 2 de sodio. En este caso, este transportador solamente transporta glucosa y galactosa. El transporte de fructosa es independiente y mediante difusión facilitada a través de la proteína GLUT5. La difusión facilitada es a través en este caso, difusión facilitada también ya necesita en todo caso
en este caso una proteína. Por eso necesita la GLUT5. Las 3 moléculas, glucosa, galactosa y fructosa, atraviesan la membrana del enterocito a través de una proteína transportadora mediante difusión facilitada, aunque algunos también lo hacen mediante difusión simple, que se transporta fácilmente. Aquí tenemos la lactasa, en este caso la lactosa, la maltosa y la sacarosa, los 3 disacáridos, son hidrolizadas por las enzimas lactasa, la lactosa, la maltasa a la maltosa y la sacarasa a la sacarosa. Estas enzimas que se encuentran en el borde del cepillo del intestino delgado van a hacer posible transformarlas a galactosa, glucosa y fructosa en este caso. ¿Ya? Estos son los monosacáridos y estos se transportan los dos, la galactosa, glucosa por transporte activo y el otro fructosa por difusión simple. Ya, aquí la digestión de los, en este caso, de las proteínas, el estómago, ocurre en el estómago porque las proteínas no se produce la digestión en la boca, porque la proteína en este caso el proceso de digestión todo ocurre dentro del estómago. Esto dependiendo de las proteasas pancreáticas y también acá tenemos la hormona gastrina y que también genera el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, al entrar en contacto el pepsinógeno con el ácido clorhídrico, esta va a activar a la pepsina que estaba inactiva. Esta la activa y generándose así las enzimas. Enzimas pancreáticas se segregan inactivos. Estas enzimas pancreáticas que vienen del páncreas están inactivas, pero se activan con la enterocinasa. ¿Ya? Las numerosas enzimas y muy específicas se usan en pequeños péptidos, aminoácidos, pequeños péptidos, transportadores de aminoácidos muy específicos, depende del sodio, hay transportadores que son acá, aquí, en este caso el pepsinógeno activa la pepsina, ¿ya? Y se generan varias enzimas. El ácido clorhídrico desnaturaliza las proteínas, o sea, las precipita, que significa precipitar, y actúan fácilmente las enzimas al precipitarse. Estas, entonces, actuando, generando así a los aminoácidos, generando aminoácidos y en este caso el tripsinógeno, aquí, la enterocinasa, que está en la enterocinasa, es la que activa el trisinógeno y esta activa la tripsina. Y la tripsina son las enzimas pancreáticas, conjuntamente con la quimiotripsina y la carboxipeptidasa aparte. Bueno, estas son peptidasas aparte que se encuentran también dentro del intestino delgado. Y estas enzimas pancreáticas son las que degradan a la proteína, oligopéptidos, y luego la carboxipeptidasa a tripéptidos y dipéptidos, y luego los tripeptidasa la degradan a aminoácidos ditri-oligo. Y estas pasan a la vía porta y luego por absorción a vía porta y hacia el hígado, se distribuyéndose al resto del organismo. Esto es en el caso de las digestión de las proteínas. Pero aquí los transportadores de aminoácidos muy específicos depende de sodio cloruro. Y en cambio también, que esto es lo similar a estos transportadores, son similares a los transportadores también de la digestión de los carbohidratos, que también depende de sodio. Y los dipéptidos y tripéptidos se absorben a las células intestinales por un transportador peptídico, PEPT1,
que dependen de los iones, en este caso hidrógenos protonados o hidrógenos positivos. Ya. Y la digestión de los lípidos, el proceso de hidrólisis de triglicéridos requiere la participación de enzimas lipolíticas, denominadas lipasas y cofactores, hormonas y sales biliares. El proceso digestivo se empieza aquí, ya, en este ejemplo que está en la boca, actúa la lipasa lingual. Este es el triglicérido, son tres cadenas, por eso es como una E, por eso somos 3 triglicéridos. Entonces aquí sale un ácido graso. 3 ácidos grasos sale 1. Y el proceso digestivo de triglicéridos comienza en la cavidad bucal y se inicia con la actividad lipasa lingual. Una lipasa gástrica, luego viene la lipasa gástrica ya en el estómago, o sea, de aquí llega al estómago, la lipasa gástrica también degrada a los ácidos grasos, al triglicérido en ácidos grasos, y aquí se lo da por la lipasa gástrica, se lo da por la mucosa del estómago, actúa sobre los triglicéridos. Esta enzima tiene estructuras, o sea, formas estructurales y catalíticas son similares a la lipasa lingual, por eso se le llama como un complejo de lipasa linguogástrica a la enzima. Los ácidos grasos de cadena corta, C4, C10, que viene a ser esta, C4, los ácidos grasos de cadena corta en el estómago, pasan directamente a la vía porta hacia el hígado. ¿Ya? Y aquí, en este caso, y que son solubles en contenido gástrico, serán absorbidos en este órgano siendo transportados unidos a la albúmina a través de la sangre por venas tributarias a la vena porta y luego al hígado. ¿Ya? Y luego ya llegando al intestino delgado, viene la lipasa pancreática, viene la lipasa láctea, que esa depende o sea, de la leche materna, que nosotros tenemos, la leche humana tiene una lipasa identificada como lipasa láctea. Esta enzima, cuando está presente en la leche, es inactiva y solo adquiere actividad después del contacto con las sales biliares en el intestino. O sea, estamos en el tiempo por si acaso. ¿Sí? Ah, ya me pasé entonces. Es que lo hice de una a una, entonces por eso es con mucho. ¿Ya? Entonces ya terminamos porque ya terminé bibliografía. Entonces en resumen, porque ya ahí viene la bibliografía, en resumen, yo comenté todos los órganos porque de acuerdo a lo que conocemos de los órganos, cuáles son las enzimas que actúan en cada órgano, vamos a ver qué enzimas van a interactuar en la digestión y absorción de los nutrientes. Entonces yo preferí conocer más primero los órganos para después conocer la digestión, porque si no conocemos lo que realmente, cuáles son los órganos, creo que no entenderíamos bien y qué sustancias también se puede secretar cada órgano, o enzimas o hormonas. Entonces eso es en general lo que quise hacer explicar. Y algo así como rapidito, cuando me hacen las preguntas, ¿se puede o no? Sí, adelante. Ya, tenía un video. Un video, pero de niños, sí. ¿No importa? Presente nomás, Noelia, no se preocupe. Ya. ¿Cuál es la comida? Ah, ya se responde. Ya salió la respuesta. Ya la otra pregunta, me parece. Pero la otra pregunta que estoy pasando. Ya, ahí ¿quién me puede contestar qué sucede con el bolo alimenticio? Y ahora que llegó al intestino. ¿A dónde llegó? ¿A qué parte Llegó al llegó? intestino. ¿Intestino delgado? Sí, porque pasó después del estómago. Ocurre la absorción de nutrientes. Ya vamos a ver qué respuesta es. Ya, sí, esa es la respuesta. Y bueno, eso era lo único que quería ahora con las preguntas. Muchas gracias, Noelia, por su presentación y sus preguntas. Judith ahora viene.
Ya sigo. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, yo les hice una presentación con mucho cariño y buenas tardes a todos los que me han saludado. Creo que he hablado con varios por el chat, pero aquí estoy. Les hice una presentación con mucho cariño sobre la anatomía, digestión y absorción de nutrientes del tubo digestivo. Bueno, primero me gustaría hablarles de que el tubo digestivo, o sistema digestivo, como también es llamado comúnmente, es un órgano súper complejo, es un sistema muy complejo, pero no solamente es un sistema que tiene una función mecánica, ¿ya? No es solo la producción o absorción de nutrientes, también está involucrada con un montón de otras formas en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el 90% de la serotonina que nosotros conocemos, que se supone que se sintetiza en el cerebro, bueno, el 90% de la serotonina se sintetiza en el intestino a partir de un aminoácido que se llama triptófano. En las células enterocromafílicas que están en el intestino grueso. Entonces, con esto quiero decir de que nuestro sistema digestivo también nos ayuda a ser como somos, cómo nos regulamos, cómo regulamos las emociones, y existen enfermedades que están muy relacionadas con la interacción de estos neurotransmisores. Y también se le llama al intestino o al sistema digestivo el cerebro digestivo, por esta estrecha relación que tiene con el sistema nervioso, que en algunos momentos actúa y regula emociones. Por ejemplo, tenemos el colon irritable, que nos hace absorber de una manera diferente lo que nosotros comemos. Entonces aquí yo genero la pregunta, ¿el cerebro es el que regula el sistema digestivo o el sistema digestivo el que regula el cerebro? Porque en el fondo el sistema digestivo aporta los nutrientes, pero también está relacionado con las emociones. Bueno, el tracto digestivo o el tubo digestivo está compuesto por diferentes órganos y cavidades. Es un tubo con la misma, casi con la misma composición del tejido, o sea, en términos de células. Presenta un tejido mucosa, una submucosa o un músculo liso, pero en algunos momentos se va enanchando o se va haciendo más laxo o se va haciendo más angosto. Pero básicamente son las mismas células, solo que en algunos momentos del tubo se van especificando en funciones y van a tener diferentes interacciones con los alimentos que se van incorporando. Está la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y los anexos son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. La función del tubo digestivo es convertir estos alimentos que llegan por la vía oral en moléculas más pequeñas para poder internalizarlas y absorber los nutrientes necesarios para el metabolismo y las reacciones de nuestro cuerpo. Las funciones son la ingesta, el transporte, la secreción de líquidos, sales y enzimas digestivas, la digestión de los alimentos propiamente tal, la absorción de estos alimentos y la defecación.
Y aquí aparece, aquí yo les puse una imagen de todos los órganos involucrados en la boca. Tenemos el paladar, la úvula, los dientes. También hay que mencionar de que están los órganos por ejemplo, la lengua, están los órganos del tacto y del gusto, que también nosotros tenemos que entender que los alimentos son todo un constructo que no solamente estamos comiendo lípidos y carbohidratos, sino que estamos comiendo un estilo, estamos considerando un estilo de vida. Hay personas que no comen carne, entonces toda esta interacción con lo que está afuera también se refleja en cómo nosotros llevamos esta comida a nuestro organismo y cómo la podemos absorber y sacarle provecho a esta energía que estamos recibiendo, o transformar la energía. Después de la cavidad oral está la faringe, la orofaringe, el esófago y sigue el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Tenemos aquí los órganos anexos, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, aquí está la técnica del páncreas, bueno, el intestino grueso, el ano, donde ya termina el tubo digestivo. Las etapas de la digestión, para estudiarlas de manera mucho más sencilla, se dividen en dos. Uno es la fragmentación mecánica, que tiene un aspecto voluntario y otro involuntario. El aspecto voluntario está relacionado con la preparación de la ingesta, donde están la saliva, las glándulas salivales secretando esta secreción que es serosa, que es protectora, que también nos ayuda a movilizar el bolo, y la dilución, que es el acto propiamente tal de tragar, que ese es voluntario. Hay una fase que es oral, que es cuando entra el bolo en la boca. Bueno, aquí se mastica con los dientes, está toda esta interacción de esta fragmentación para que estos alimentos poder en el fondo minimizarlo y que no dañen el tubo digestivo. Después está la fase laringea, que es cuando entra en contacto con el paladar blando, el bolo, y va bajando, ¿no? Está ahí la epiglotis, que protege las vías respiratorias para que el alimento no vaya a entrar a la tráquea, y después pasa el bolo al esófago propiamente tal, en la fase esofágica. La parte involuntaria tiene que ver con esta movilidad que se da en el tracto digestivo a través del peristaltismo, y también los efectos que tienen algunos esfínteres, o todos los esfínteres, sobre el tubo. Como el tejido que compone el tubo digestivo está estratificado muy similar durante su trayectoria, en algunas zonas este tejido se hace un poco más grueso y denso, y eso da origen a los esfínteres, que son válvulas que impiden el paso o el regreso de la sustancia. Por ejemplo, durante el peristaltismo se va a ocurrir esta onda de movimiento, de contracción muscular dada por el esófago, y es una contracción donde se va a dilatar y después se va a contraer de nuevo, y eso va a mover el alimento. Por ejemplo, la amilasa salival, que conocemos, ya que hemos conocido durante esta presentación, o sea, el desarrollo de nuestra asignatura, va a perder la función en pH ácido. Entonces, va a actuar durante toda la trayectoria del esófago. Entonces, las células epiteliales de esta zona van a estar preparadas para no ser dañadas con esta enzima, y cuando llega el cambio de pH, que es más ácido en el estómago, se va a inactivar. Entonces, también nosotros, como tragamos, si lo hacemos de manera muy rápida o no masticamos bien, va a influir en nuestra digestión.
La otra etapa es la digestión química y esta es 100% involuntaria. Está relacionada con la descomposición de los alimentos por acción enzimática principalmente hormonal, transformándolos en nutrientes para que durante la absorción logren traspasar la membrana plasmática en el enterocito y internalizarse a la célula, ¿ya? Este transporte puede ser por vía mecánica o química, o sea, puede ser por gradiente de concentración o puede ser dotado de un transportador o un cotransportador. ¿Para qué? Para que llegue a la circulación, a la vena porta, y de aquí a la circulación general o al hígado o al sistema linfático. Entonces acá hay un resumen de los nutrientes que se van a absorber. Están los glúcidos, las proteínas, los lípidos y también algunas las sales minerales y las vitaminas, que algunas llegan ya, no se necesitan degradar y vienen listas para la absorción. Por ejemplo, en la boca está la acción de la amilasa salival y tiene esta interacción en los glúcidos, pero no en las proteínas y no en los lípidos, y así en el estómago, por ejemplo, las proteínas van a ser digeridas, pero no así en la boca y no así en el intestino, por ejemplo. Bueno, el intestino es la zona donde ocurre todo. O sea, el intestino es el órgano del sistema que se lleva todo el trabajo de absorber y aprovechar la digestión. O sea, por ejemplo, desde que comemos carne hasta que llega a absorberse en el intestino han pasado varias horas. Entonces, la proteína necesita todo un tratamiento para poder ser absorbida en el intestino. La primera parte del tubo digestivo es la boca. Entonces, en la boca tenemos la lengua, tenemos el paladar blando, que es la parte muscular, tenemos el paladar duro, que está dado por el hueso maxilar y el hueso palatino. Y esto nos va a ayudar a esta acción mecánica, de la fragmentación mecánica, y también nos va a dar, nos va a accionar todo, va a desencadenar potencial de acción para que nuestro tubo digestivo se empiece a acondicionar y empiece a generar las instancias para que podamos comenzar a digerir los alimentos. A continuación viene el esófago, que mide unos 25 centímetros, está en el plano anatómico, está en 3 ejes, o sea, en tres lugares. Parte de la cervical 7, así que tiene un área cervical, después torácica, y entra en contacto con el diafragma, y ahí el diafragma, a través del ligamento piriforme, le da una leve angulación que ayuda a que no se devuelva la comida, para evitar el reflujo. Y también está ayudado esto por el esfínter que está justo arriba del estómago, en el estómago, que es el cardias. Y ustedes pueden ver acá que el esófago le cabalga la vena aorta y se bifurca la tráquea. La principal función del esófago es transporte de los nutrientes. Una vez que llega al estómago, además de estas capas, con respecto a las capas musculares, se le adiciona una capa muscular en un sentido circular. O sea, estas fibras que iban en un orden longitudinal cambian de dirección y aquí están las capas musculares del estómago, y eso permite que el estómago tenga unos movimientos ondulantes para que primero pueda hacer la función en este movimiento, esta motilidad intestinal, y también hace que le dé tiempo a la acción enzimática y para favorecer la digestión. El estómago entonces es una dilatación de este tubo, va desde el esófago al duodeno y tiene una capacidad de 1 a 1.5 litros,
Y del estómago los alimentos pasan al intestino delgado. El intestino delgado, las células que están ahí generan un tejido que es alcalino, o sea, un líquido que es alcalino y que va a proteger la mucosa y va a bajar el pH del quimo que fue formado en el estómago para que podamos empezar a trabajar los nutrientes de mejor manera. El duodeno está rodeado, que está como a la altura, rodeado por la cola del páncreas, recibe al quimo y mezcla las secreciones biliares y pancreáticas con la motilidad, con este peristaltismo que se genera, con una onda aproximada de 2 centímetros por... le da una movilidad de 2 centímetros por minuto. Una vez que llegan ya a la zona más abajo, ¿ya? Que es el otro segmento del yeyuno y el ilion, ya ha pasado bastante tiempo, mientras que se va moviendo por todas estas estructuras. Piensen que, bueno, el duodeno es más corto, mide 25 centímetros, pero entre el yeyuno y el ilio ya hay 4, casi 5 metros de asas intestinales delgadas, hasta llegar al colon transverso. El intestino delgado llegan alrededor de, por día, 7 a 8 litros de agua, de 100 a un poco más gramos de grasa, de 50 a 10 gramos de aminoácidos y de 50 a 10 gramos de iones. Eso es lo que llega en el día, en promedio. En el intestino delgado nos encontramos con las microvellosidades, que es la parte más donde se realiza la absorción de nutrientes. Y estas microvellosidades tienen un epitelio de forma columnar y en su superficie apical tienen alrededor de 600 prolongaciones, cada una de una micra, así muy, muy pequeñas, y eso hace que esto genere un área de superficie equivalente a una cancha de tenis, por ejemplo. Entonces eso permite que haya una perfusión de los nutrientes que a esta altura ya están preparados para la absorción. En esta zona, donde están las microvellosidades, se genera el transporte, por ejemplo, de los carbohidratos que ya vienen digeridos desde la boca, el 40% en el estómago y el 55% por el efecto de las enzimas, van a pasar sintetizadas a partículas, moléculas más pequeñas como la glucosa. Y la glucosa y la galactosa, por ejemplo, van a ser transportadas por el enterocito hacia la vena porta o hacia el sistema linfático por transportadores dependientes de sodio y algunos solo por transportadores, por ejemplo por el GLUT5 o el GLUT2. En el caso de las proteínas, que ya estaban digeridas por la acción enzimática del estómago, por esta acción proteolítica de las enzimas, por ejemplo la pepsina, que se activa con el ácido clorhídrico y va a ir cortando las proteínas que eran péptidos mucho más grandes, polipéptidos a péptidos, y una vez en la luz intestinal, en el enterocito propiamente tal, se va a generar el transporte hacia el sistema sanguíneo por el transportador PET1. Hay 10 transportadores distintos para los diferentes aminoácidos que se van generando. Pero este transportador es sumamente eficiente porque está relacionado con protones. Entonces eso ayuda a hacer intercambio en protón para poder sacar aminoácidos. Entonces eso ayuda también a que bajemos la acidez de
o sea, aumentamos la acidez estomacal para poder transportar las proteínas. No, me equivoqué, es disminuir la acidez, porque estamos sacando protones. El pH. En el caso de los lípidos, que ya vienen emulsionados por las sales biliares, ya están formadas, ya tienen esta conformación de micelas, después se absorben en el yoyuno y forman los kilomicrones para poder llegar al enterocito, se transportan por difusión de micelas, o sea, de kilomicrones, en las microvellosidades, por difusión facilitada. El último segmento es el intestino grueso. El intestino grueso no solamente absorbe, como sabemos ya, agua, iones, algunos iones que van quedando en el sistema, en el intestino grueso tenemos también la microbiota, y ahora sabemos que se produce serotonina. Entonces existen trastornos, por ejemplo, del intestino irritable, el colon irritable, que nos van cambiando la percepción de cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. O sea, tiene más funciones que solamente absorber agua, con eso quiero decir. Los anexos del tubo digestivo son estructuras glandulares que en la etapa embrionaria siguieron creciendo. O sea, algunas glándulas como totipotenciales que van generando los órganos en el periodo embrionario, no está partiendo la vida, esas glándulas, algunas de ellas, por ejemplo el hígado, se va especificando y va creciendo y va cumpliendo más funciones. Y tenemos el páncreas también, y bueno, y las glándulas salivales. El hígado, por ejemplo, tiene esta particularidad increíble de participar en todas las reacciones metabólicas que existen en el cuerpo, y secreta bilis. Tiene el hígado, en su anatomía, está dividido en dos lóbulos. Cada lóbulo es independiente del otro. Y cada lóbulo, este medio hígado, va a generar bilis, y por un lado va a llegar todo va a desembocar en este conducto cístico que va a ir recoleccionando la bilis, y después se va enganchando y llega al conducto, el conducto hepático común llega en el conducto cístico, y aparece acá una pera que es la vesícula biliar, que es otro órgano anexo, que tiene la función de recolectar la bilis. Entonces, una vez que cuando los niveles de bilis ya han aumentado y se requiere guardar, van a ser almacenadas en esta vesícula biliar, y así vamos a disponer siempre que sea necesario emulsionar grasas de bilis. Acá tenemos el páncreas, que está muy, muy ligado y también deposita en el intestino delgado sus secreciones a través del conducto del esfínter de Oddi. Las glándulas salivales, que están fuera del tubo digestivo, pero son sumamente importantes para la secreción de la saliva y la función enzimática de la amilasa salival, por ejemplo, y para dar esta consistencia al bolo para poder ser transportado. Y yo también destaco el peritoneo, que es un manto seroso que va a cubrir toda la cavidad intestinal, va a proteger a los órganos, le va a dar este espacio de protección para que se puedan mover y pueden estar ahí contenidos en esta cavidad, y los va a nutrir también, va a interaccionar también con la irrigación de las vísceras.
Bueno, y en resumen, el tubo digestivo tiene su función mediante dos formas que van orquestando una a la otra y se van coayudando para poder obtener los nutrientes necesarios para las funciones metabólicas en el cuerpo, mediante la fragmentación, que ahí está la parte voluntaria, que es la masticación, y la involuntaria, o sea, y la dilución, y la digestión química, que participa en la motilidad, donde el movimiento, y la acción enzimática, generando las reacciones necesarias para ir rompiendo proteínas, péptidos más pequeños, o ir rompiendo carbohidratos, y así poder absorberlos de buena manera. La absorción y transporte se produce en el intestino delgado, en este borde de cepillo de las células apicales de los enterocitos, y para poder llegar al hígado en la circulación mayor. Las partes del tubo digestivo inicia con la cavidad oral, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas y el intestino delgado. Ahí yo puse en otro color las glándulas. ¿Ya? En la cavidad oral está la ingesta, la masticación, la acción de la amilasa, que actúa sobre los carbohidratos. En el esófago se producen estas ondas de contracciones peristálticas para ir moviendo el bolo. En el estómago actúa el jugo gástrico, forma el quimo y actúan las pepsinas rompiendo las cadenas de las proteínas. En el hígado se va a secretar la bilis para emulsionar la grasa, y también, bueno, el hígado tiene muchas funciones y participa en todas las reacciones metabólicas, entonces va a llegar en definitiva igual todo el hígado siempre. El páncreas, o casi todo. El páncreas secreta el jugo pancreático, tiene la amilasa secretando tiene la acción de la amilasa pancreática. En el intestino delgado ocurre la absorción a través de las microvellosidades. En el intestino grueso se absorbe agua, sodio, potasio, y bueno, ahí podemos encontrar el 5% de las proteínas que se generan en la ingesta. Y también tenemos nuestra microbiota, que son bacterias que están colonizadas ahí, que viven ahí con nosotros, y que también van a participar de la digestión de alguna u otra forma. Y el ano y el reflejo de evacuación es el fin del sistema digestivo. Y yo, como a modo de reflexión, les quería compartir algo que escribió el doctor Marco Asade, un psiquiatra del Hospital de Buenos Aires, el doctor Bonori Udando, en el diario Clarín, que dice: la relación entre el cerebro, las emociones y el aparato digestivo es intensa, tanto que muchos científicos se refieren al intestino como el segundo cerebro, o cerebro intestinal, ya que el tubo digestivo contiene una red neuronal muy compleja con una función neuronal muy parecida a la cabeza. Y esta función es bidireccional, o sea, está relacionada con las funciones nerviosas, y también el intestino genera reacciones en nuestro cerebro, ya sea, por ejemplo, la serotonina. Esa es mi presentación. Muy bien, Judith. Estaba muy nerviosa. No se notó para nada, déjeme decir. Tenía muchas cosas más que decir, pero yo no me quería pasar. Tengo unas preguntitas. Ok. Quería preguntar cualquiera, ¿quién quiere responder? ¿Cuál es la glándula que está fuera del aparato digestivo? O sea, el hígado, el páncreas. No, fuera del tubo digestivo. No fuera del aparato, fuera del tubo digestivo. ¿La parótida? Sí, muy bien. Muy bien, la parótida. Las glándulas salivales están fuera del tubo digestivo, están en la boca. Si yo digo sigmoide, ¿a qué órgano está relacionado?
al Col. intestino grueso, El intestino Al grueso. colon. Muy bien. Colédoco. al esfínter de Olio. No. Y está la vesícula biliar. Muy bien, Noé. Y si digo manto seroso, ¿a quién me estoy refiriendo? Al intestino delgado. No, ¿No? no, manto, Ah. algo que cubre. Seroso. Peritoneo. Muy bien. Ah, eso no. Pero esa fue la profe. Ah, la profe no vale. po. No, pues la profe no vale. Nos perdió los pasajes. A Miami. Ya, chicas y chiquillos, les debo las notas del control de hoy día, más las notas de las presentaciones de hoy día. Cuando todos terminen de exponer, les voy a enviar un Excel con todas las notas, ¿ya? Durante la semana les voy a enviar también un Excel con las notas del control, ¿ya? Y también lo vamos a revisar la próxima semana, en algún momento de la próxima semana, antes de la solemne, ¿ya? La próxima clase a las 7 empezamos con las presentaciones y la solemne a las 8:45, ¿ya? Los demás... Sea benevolente, profe, sea benevolente porque era harta materia. Sí, sí, lo sé. Difícil de sintetizar. ¿Cómo les fue en el control? Me imagino que bien. Profe, yo pensé que o sea, estaba fácil, pero como que yo pensé que había que responder muy largo. Entonces, en una Sí, se va a a mí me dar pasó cuenta, igual. sí, en una se va a dar cuenta como que me expandí, es como que me fui muy al chancho y después como que me resumí. Es que cuando yo Pero les digo, por estaba- ejemplo, nombre, Pero- enumere, es nombre, enumere. Cuando yo les digo describa y explique, ahí es como ya explicar un proceso, variante, clasificaciones, factores, etcétera. Ay, Ya, profe, cuando vea la mía se va a dar cuenta cuál fue. yo extrañé las preguntas con alternativas, profe. Las extrañé tanto. Una alternativa, voy a ver si me da el tiempo. Porque tengo Es que que a lo hacer... mejor le va a costar más, le va a ser más fácil después evaluar, o sea, revisar. No, pero ahí voy a ir variando, verdadero y falso, alternativa, desarrollo, completar, dibujo. Profe, la solemne va a ser parecida como el control de hoy, así de desarrollo y de tiempo y de número de preguntas, o van a ser así como 40 preguntas, todas de desarrollo. Depende, si son alternativas es más cortito, si son de desarrollo son menos preguntas. Ya. Porque en el desarrollo uno se demora más en ordenarla, en pensar, en cambio la alternativa, la respuesta ya está. Solamente es encontrarla. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien en este ramo, porque también nos vemos el jueves, ¿ya? Ok, Bueno, profe, Ya, gracias. profe. Que estén muy bien, un Chao. abrazo. Profesora,